Buenas tardes. A nombre de la Universidad Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, de las asignaturas Sistemas Neuroendocrino y Neuromuscular, con el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El título del trabajo es 2021 Recomendaciones Clínicas para Práctica del Deporte en Persona con Diabetes Mellitus, del primer cuatrimestre de la Maestría en Nutrición Deportiva, modalidad online, el maestrante Jorge Luis Montaño Morales. Bueno, como introducción del tema, la actividad deportiva en diabetes mellitus puede tener un impacto significativo en el control metabólico, haciendo preciso un ajuste específico dentro de su tratamiento y alimentación. El ejercicio incrementa la captación muscular de la glucosa. Los factores de los beneficios del control glucémico es el tipo de ejercicio, la intensidad, el volumen y la persistencia a mediano o largo plazo. Estos efectos difieren según el tipo de diabetes mellitus. Los efectos de ejercicio en diabetes mellitus tipo 2, en ejercicio aeróbico y de resistencia, mejoran la sensibilidad a la insulina en un 20%, en las primeras 48 a 72 horas desaparecen, y en un 0.4 a un 0.5 en la hemoglobina. En la combinación de estos, la sensibilidad de la insulina puede ser más o menos de un 70% y 0.9% en la hemoglobina. Estos dos dependen de la intensidad del ejercicio. Se hace una recomendación a trabajos con HIITs, ya que estos tienen beneficios a mayor intensidad, mejor beneficio. Obtiene beneficios similares al ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderada con una reducción del 40% del tiempo. Los efectos del ejercicio en diabetes mellitus tipo 1, el efecto a corto plazo sobre la glucemia depende principalmente de los niveles de insulina y el tipo de ejercicio. No existe evidencia suficiente para concluir que el ejercicio mantenido regularmente mejore de forma consistente los niveles de hemoglobina en diabetes en adultos. A pesar de ello, debe de recomendarse. En personas con sobrepeso o obesidad, las pautas de ejercicio basadas en HIIT mejoran los niveles de hemoglobina y adherencia si la adherencia es adecuada. Las personas con diabetes mellitus en un entrenamiento prolongado de moderada intensidad pueden tener un descenso significativo en la glucosa. Por otro lado, sus deportes de intensidad de alta y con niveles insuficientes de insulina incrementa el riesgo de hiperglucemia y cetosis. La práctica del ejercicio ha demostrado otra serie de importantes beneficios de la salud de las personas con diabetes mellitus, así como una disminución de las necesidades de insulina, por lo que debe tomar parte del programa terapéutico. Y pues bueno, las recomendaciones para el ejercicio en diabetes mellitus, tanto como en el tipo 1 como tipo 2, es recomendado por sus grandes beneficios, a pesar de no tener una evidencia suficiente para concluir una mejoría en la del tipo 1. El entrenamiento por HIITs en ambos casos es bastante benéfico, tiene sus beneficios en los dos casos. La evaluación médica previa al ejercicio. La evaluación médica no es indispensable en todos los casos, aunque no se deja de ser ideal, principalmente en los casos como descontrol de diabetes o personas que quieran realizar una actividad física más exigente o con criterios de mayor riesgo. La evaluación deberá llevar los siguientes puntos: establecer unos objetivos y plan de cuidados de la diabetes. El control de la glucosa en sangre, frecuencia de monitorización y cifras de contraindicación para el ejercicio. La terapia con insulina, tipo de insulina, dosis, estrategias y ajuste y corrección para el tipo de actividades previstas. Las recomendaciones para el reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia, incluyendo instrucciones sobre el uso de glucagón. Información de contacto en caso de emergencia, identificación de la presencia de diabetes mellitus
y tipo, y recomendaciones adecuadas de sus necesidades de alimentación e hidratación son parte del plan de los cuidados de la diabetes. El examen médico preejercicio. El médico debe determinar las limitaciones o restricciones. Las recomendaciones de exámenes de hemoglobina deberían de ser de cada 3 a 4 meses. La enfermedad cardiovascular o complicaciones microvasculares cada 3 a 5 años. Esta valoración incluirá la historia, el examen físico, incluyendo complicaciones metadiabéticas y electrocardiograma de reposo y posiblemente una prueba de esfuerzo. Se recomienda la valoración cada 3 a 5 años con el electrocardiograma en reposo. Esta es una tabla de ejercicios y complicaciones de la diabetes que nos hace mención de las recomendaciones, contraindicaciones y precauciones en cada una de las complicaciones. La enfermedad cardiovascular, la neuropatía autómica y neuropatía periférica, retinopatía diabética. Los pacientes de riesgo es mayor de 35 años, mayor de 25 años con diabetes mellitus 2, diagnosticada hace más de 10 años, edad mayor a 25 años y diabetes mellitus diagnosticada hace más de 15 años, presencia de otros factores de riesgo, enfermedad cardiovascular. Enfermedad vascular periférica en neuropatía autonómica. En enfermedad cardiovascular no se recomienda, salvo personas con diabetes mellitus de alto riesgo, mediante la prueba de esfuerzo antes de la iniciación de un programa de ejercicio de intensidad moderada alta. Las personas con diabetes mellitus con enfermedad coronaria establecida, aunque no tengan isquemia o arritmias significativas, no deben de en general participar en ejercicios de alta intensidad. La identificación de pacientes en riesgo de complicaciones con cardiovasculares, en el caso de no tener enfermedades cardiovasculares metabólicas o renales y no signos ni síntomas sugestivos de enfermedad cardiovascular metabólica o renal, no es necesario un reconocimiento médico. En el caso de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal y asintomática o cualquier signo o síntoma sugestivo de enfermedad cardiovascular, metabólica o renal, independientemente del estatus de la enfermedad, es recomendado el reconocimiento médico. La identificación de los riesgos. La neuropatía autonómica deberán someterse a una prueba de esfuerzo previa antes de iniciar un programa de ejercicios. Esto altera la termorregulación. En ámbitos calurosos o fríos debe realizarse con precaución. Si existe gastroparesia, se puede retrasar la absorción de carbohidratos, lo que puede predisponer la hipoglucemia. Deben utilizar el esfuerzo percibido en lugar de la respuesta de la frecuencia cardíaca. En la neuropatía periférica, todo relacionado con extremidades inferiores, zona de presión anómalas, heridas, úlceras, deformidades, todos ellos factores de riesgo en el desarrollo del pie diabético. Rinopatía diabética. Se recomienda evitar aquellas actividades que aumenten la presión intraocular, riesgo de hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. Nefropatía diabética. Evitar actividades que aumenten la presión arterial sistólica y puedan empeorar la progresión de esta enfermedad. En etapas más desarrolladas, deberían participar en actividades de intensidad más baja. Exploraciones especiales. Pruebas de esfuerzo sirven para la prescripción del ejercicio. Mayor precisión según el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima
de los cuales están previstos según la edad. Para la estratificación del riesgo, teniendo en cuenta que la capacidad aeróbica inferior y la presencia de los cambios isquémicos en el electrocardiograma están cada uno asociado con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular y global. Para detectar enfermedad coronaria saliente, para detectar respuestas hipertensivas anómalas y así evitarlas mediante la recomendación de actividades físicas apropiadas. Espirometría basal se recomienda realizar sistemáticamente a todos los deportistas, ya que patrones restrictivos en un 20% respecto a los valores de la referencia hacen necesario un estudio hiperreactividad bronquial ante el esfuerzo. La evaluación del ámbito deportivo y riesgo de hipoglucemia. Las personas con diabetes mellitus que hacen deporte se deben clasificar según su ámbito deportivo. Intenso, moderado o bajo. También se deben catalogar según su riesgo de hiperglucemias. Según el tiempo bajo el rango de hipoglucemia, reconociendo conservado la hiperglucemia de TBR menor que 4% en los últimos 3 meses. Recomendaciones. Las personas con diabetes mellitus con posible enfermedad cardiovascular que deseen llevar a cabo un ejercicio más vigoroso deben someterse a una evaluación médica que incluirá la historia, el examen físico, el electrocardiograma y probablemente la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo debe realizarse en todo paciente considerado de alto riesgo para la enfermedad. La utilidad de la prueba del esfuerzo es múltiple para la prescripción del ejercicio, para la estratificación del riesgo, para detectar enfermedad coronaria silente y para detectar respuestas hipertensivas anómalas. Es recomendable catalogar a las personas según su ámbito deportivo. Modificaciones a realizar en la alimentación. No existe una distribución única e ideal de macronutrientes para el deportista con diabetes mellitus, por lo que debe de individualizarse. El balance de micronutrientes aconsejados es de 45 a 65% de hidratos de carbono, 20 a 35% de grasas y 10 a 35% de proteínas. El aporte de hidratos de carbono depende de la intensidad y la duración del entrenamiento. Beneficios de la sobrecarga de hidratos de carbono de 8 a 12 gramos por kilogramo por día, 70-85% de valor calórico diario, 3 días previos a una competición para retrasar la depletación de glucógeno en unas pruebas superiores a 90 minutos en diabetes mellitus 1, pero no en diabetes mellitus 2. Aunque se ha descrito los beneficios metabólicos y el rendimiento deportivo en dietas bajas en hidratos de carbono, la evidencia actual en deportistas con diabetes mellitus es escasa. Debe realizarse bajo supervisión. La ingesta de micronutrientes. Se aconseja asegurar el aporte de vitaminas del grupo B. El déficit de vitamina 12 frecuentemente es metformina, disminuye el rendimiento. La hiperglucemia puede asociarse con un hipomagnesemia. Otros micronutrientes esenciales para el deportista con diabetes mellitus son el hierro, el calcio y la vitamina D. Las dietas deficitarias pueden conllevar un excesivo aporte de sodio y pobre potasio que junto a la hipomagnesemia causan elevación de la presión arterial. La ingesta durante el ejercicio físico, suplementar con hidratos de carbono si la glucemia pre-ejercicio es inferior a 100 miligramos por decilitro. Personalizar según la tolerancia. Los hidratos de carbono
ya que su exceso puede producir molestias digestivas. Para prevenir la hipoglucemia en atletas con diabetes mellitus, que se ha inyectado un bolus durante las 2 horas previas a la práctica del ejercicio aeróbico de intensidad moderada. En diabetes mellitus 1, entrenar en ayunas por la mañana por menores niveles de insulina y elevación de cortisol y GH. Hablando de la hidratación, las personas con diabetes mellitus tienen mayor predisposición a la deshidratación en el ejercicio. Las bebidas de elección es el agua. Las bebidas isotónicas pueden prevenir la hipoglucemia y contribuyen a la reposición de iones. Se aconseja asegurar una ingesta hídrica de 1 litro cada hora, aunque puede ser mayor según las circunstancias. La reposición tras el ejercicio. Tras finalizar el ejercicio, si la glucemia es inferior a 120 miligramos por decilitro, se aconseja ingerir 115 a 20 gramos de carbohidratos, tanto en diabetes mellitus 1 como en diabetes mellitus 2. Los deportistas de competición deben asegurar la reposición de glucógeno tomando 1 a 1.5 gramos por kilogramo de hidratos de carbono en las primeras 2 horas del ejercicio. Los productos disponibles en el mercado, las bebidas isotónicas, son útiles en el ejercicio superiores a 60 minutos. Evitar bebidas refrescantes y energéticas. Las bebidas lácteas son útiles para recuperación y prevención de hipoglucemias tardías. Las ayudas ergogénicas. La evidencia en personas con diabetes mellitus es limitada. Los suplementos de cromo, bario y zinc pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. A tener en cuenta que algunas pautas de la suplementación, como la creatina, incluyen hidratos de carbono, por lo que pueden hacer necesario reajustes del tratamiento. La toma de 5 miligramos por kilogramo de cafeína pre-ejercicio disminuye las hipoglucemias durante el ejercicio, pero puede incrementar las tardías. En otros aspectos, las personas con diabetes mellitus tipo 1 tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos con la conducta alimentaria. El ejercicio puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia. La recomendación ideal de macronutrientes, el balance de micronutrientes aconsejado desde 45 a 65% de hidratos de carbono, 20 a 35% de grasas y 10 a 35% de proteínas. Antes del ejercicio debe comprobarse la glucemia capilar y si es menor a 100 miligramos por decilitro debe tomarse un suplemento de hidratos de carbono si recibe tratamiento con insulina o secretagogues. Durante el ejercicio debe mantenerse en un estado adecuado de hidratación. Si la duración es superior a 1 hora, deben ingerir de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Después del ejercicio deben asegurar la reposición de hidratos de carbono, de preferencia en aquellos de bajo índice glicémico. Monitorización de la glucosa. Los sistemas de monitorización de la glucosa son una herramienta útil con un potencial de ayuda importante para conseguir mantenimientos de los niveles de glucosa en rango objetivo durante la realización del ejercicio físico, aunque con limitaciones. Su utilidad ha cuestionado porque el sensor precisa de 10 a 15 minutos para equilibrar los valores de la glucosa intersticial por la glucemia capilar, que puede ser
mayor en situaciones en cambio rápido de concentraciones de glucosa, como puede ser en el ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico. En cuanto a la monitorización continua de la glucosa, la mayoría de los estudios se han realizado en sedentarismo y sin embargo cada vez hay más estudios que evalúan la fiabilidad y precisión de los sensores durante el ejercicio. Hay estudios con pocos pacientes donde se evidencia la utilidad y fiabilidad del monitoreo continuo en deportes de riesgo como el buceo. La monitorización flash de glucosa también sería una herramienta útil. Sin embargo, la fiabilidad de los datos no sería del todo precisa ante valores bajos en glucosa y durante la realización del ejercicio. El posicionamiento. Sugieren los siguientes ajustes durante el ejercicio. La Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Internacional de Diabetes mellitus pediátrica y adolescente y la Asociación Europea del Estudio para la Diabetes. La preparación previa al ejercicio. Se recomienda poner la alarma hipoglucemia del sistema de monitoreo DMCG o monitoreo flash, monitoreo continuo, monitoreo flash en el nivel más alto permitido. Actualmente 100 miligramos por decilitro durante el pico del ejercicio. Se recomienda poner alarma de hiperglucemia por encima de los 180 con el fin de evitar la fatiga por alarma. Durante el ejercicio se recomienda de manera general un tiempo en rango de 90 a 180 miligramos por decilitro, entre 126 y 180 miligramos por decilitro en caso del ejercicio aeróbico prolongado. Para la mayoría de los adultos con diabetes mellitus tipo 1 y ligeramente superior en personas con diabetes mellitus y alto riesgo de hipoglucemia. Tras el ejercicio se recomienda un tiempo de rango entre 80 y 180 miligramos por decilitro los primeros 90 minutos tras realización del ejercicio para la mayoría de las personas con diabetes mellitus 1 y bajo riesgo de hipoglucemia. Se recomienda el control del monitoreo continuo o el escaneo cada 15-30 minutos tras la práctica del ejercicio de los primeros 90 minutos tras el ejercicio. Se recomienda modificar la alarma de hipoglucemia 80, 90 y 100 miligramos por decilitro en base al riesgo de hipoglucemia leve, moderado o severo. Las recomendaciones. El uso de los medidores continuos y flash de glucosa constituye un apoyo terapéutico a la hora de realizar el ejercicio. Se recomienda realizar los datos del sensor durante la realización de las actividades físicas y retrospectivamente para modificar la dosis de insulina, adaptar la ingesta de hidratos de carbono, minimizar las hipoglucemias tardías. Ante la hipoglucemia en sangre intersticial detectada durante el ejercicio, se recomienda comprobación de sangre capilar. Se debe seguir las recomendaciones de uso del fabricante, temperatura, sumergibilidad en agua, etc. No existen datos concluyentes en altura, profundidad, deporte, contacto, aunque podrían ser de utilidad los ejercicios como el buceo y el deporte de altitud. Estrategia terapéutica insulínica. La intensidad, duración, el tipo de ejercicio, la correspondiente la respuesta metabólica individual al mismo deben ser predeterminados para considerar ajustes específicos en la dosis de insulina. Por otra parte, el uso cada vez más generalizado del monitoreo de glucosa permite tener en cuenta no solo los niveles actuales de glucosa, sino predicción de su tendencia en las siguientes horas para tomarse estas decisiones. Las recomendaciones para la administración por separado de la insulina basal rápida. La administración de insulina basal nocturna permite reducir el riesgo de las hipoglucemias nocturnas en caso de realizar ejercicio no programado. El poder realizar ajustes en periodo de recuperación post ejercicio.
El glucagón para prevención de la hipoglucemia por ejercicio. Los cambios en insulina e ingesta de hidratos de carbono son los métodos utilizados habitualmente para reducir el riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio, pero no son siempre los más efectivos. Las insulinas basales de segunda generación se imponen a las anteriores en la práctica clínica por su perfil más plano, menor variabilidad y mayor duración de acción. Sin embargo, su mayor duración, especialmente en el caso de insulina de Glutec, reduce la posibilidad de introducir cambios previos al ejercicio moderado. Las recomendaciones. Reducir insulina basal, excepto de Glutec intermedia, previa a ese día al menos un 20%. Objetivo glucémico de 126 a 160 miligramos por decilitro según el riesgo. Si el ejercicio es en ayunas o en periodo post-abortivo, absortivo, menor a 3 horas tras la ingesta. Valorar las reducciones superiores. Ajustar insulina rápida. La insulina prepandial previa al ejercicio, 1 a 3 horas. Reducir al menos un 25% del ejercicio de duración corta. La insulina prepandial posterior al ejercicio, 1 a 3 horas posteriores, valorar la reducción al menos un 25% para el ejercicio de duración corta. Y para bolus, correctores de los picos de hiperglucemia, solo ante glucemias claramente elevadas, mayor a 250 miligramos por decilitro. Valorar añadir un microbolus correcto, 50% del factor de corrección individual. Ajuste de fármacos no insulínicos. En este apartado nos centraremos al paciente con diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 1 nos concentraremos en diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 1, la mayoría de los fármacos no son insulínicos, no están autorizados para el uso clínico. Tenemos riesgo de hipoglucemia, aquellos fármacos que aumentan la secreción endógena en insulina son los que asocian mayor riesgo de hipoglucemia, mientras que aquellos fármacos que no aumentan la secreción insulínica no suelen presentar un incremento de riesgo de hipoglucemia. El uso de metformina no suele producir hipoglucemia. Sin embargo, si se puede producir tras ingesta del alcohol o pacientes con insuficiencia hepática o renal grave. La acarbosa y el miclitol tampoco suelen inducir hipoglucemias, pero es importante recordar que esta se produjese por uso concomitante con insulina o secretagogos. El tratamiento de la hipoglucemia debería de hacerse con glucosa, no siendo útil en el uso de la sacarosa o de la lactosa. La pioglitazona, poco probable contribuye al desarrollo de la hipoglucemia durante el ejercicio. Los inhibidores del contrasportador 2 de la glucosa y el sodio son fármacos con un riesgo inherente bajo la hipoglucemia, ya que no aumentan la secreción de la insulina ni inhiben la respuesta contrarreguladora de la hipoglucemia. Las recomendaciones. La hipoglucemia es la complicación metabólica más frecuente, aunque su ausencia de tratamiento con insulina, su aparición es poco frecuente. Los fármacos no insulínicos que mayor riesgo de hipoglucemia presentan son los que aumentan la secreción endógena de insulina, aunque el riesgo global suele ser bajo.
Aunque los fármacos antihipertensantes, aunque no producen hipoglucemia, predisponen a mayor riesgo de deshidratación, hipotensión y cetosis cetosis o cetoacidosis. Es recomendable ante ejercicios intensos de larga duración mayor a 60 minutos reducir la dosis habitual de sostendrán la administración tanto de sulfonilurias clínicas como de fármacos antihiperglucemiantes. Esta es una tabla de fármacos antidiabéticos y consideraciones con el ejercicio físico. Personas con diabetes mellitus en infusión subcutánea continua de insulina. La terapia con infusión subcutánea continua de insulina y específicamente de los sistemas integrados facilitan el manejo de la diabetes en ejercicio. Tanto la tasa basal como los modos pueden modificarse adaptando al tipo de momento del ejercicio. En los ajustes de la tasa basal, el ejercicio planificado en 60 a 90 minutos antes del ejercicio inicial con tabla basal temporal, reducción menos 20 a menos 50%. Esto puede modificarse según la GC o la GI y su tendencia al empezar el ejercicio puede precisarse, además tomar su hidratos de carbono. El ejercicio no planificado. Al empezar el ejercicio inicial TV temporal, reducción menos 30 a 80% según GC o GI y mantenerla durante todo el tiempo del ejercicio. Generalmente es necesario ingerir los hidratos de carbono. Tras finalizar el ejercicio general, se puede finalizar la tabla basal temporal cuando la GC o la GI sea mayor a 100 a 120 miligramos por decilitro. Pueden necesitarse hasta 12 horas según el ejercicio realizado. Para evitar hipoglucemias nocturnas puede utilizarse una tabla basal corporal en reducción del 20% con o sin ingesta de carbohidratos al ajustarse. Las recomendaciones del ejercicio. En el ejercicio planificado utilizaron una TV temporal con un porcentaje de reducción antes del comienzo del ejercicio. El ejercicio no planificado utilizar una TV temporal con una reducción al ingerir un suplemento de hidratos de carbono. Tras finalizar el ejercicio puede finalizarse el TV temporal. En ejercicios de alta intensidad, reconectarse puede necesitarse un bolo corrector. Un bolo corrector. Si se utiliza un sistema MCG, revisar la frecuencia de valores GI y su tendencia. Un sistema integrado de ICCI y MCG con parada predictiva se recomienda elevar el umbral de la parada en ejercicios de alta intensidad con sistemas de asa híbrida. Es recomendable utilizar una TV segura. Pautas del entrenamiento en el ejercicio físico. El entrenamiento del ejercicio físico de la persona con diabetes mellitus es usual y ha de ir en paralelo. Por una parte, el entrenamiento físico en sí mismo para incorporación del incremento de la aptitud física y por otra, el entrenamiento apoyado por una educación diabetológica estructurada para minimizar el riesgo de disglucemias.
Para esto se hace un test, se deben de realizar antes de comenzar un entrenamiento a prueba, siempre, pero especialmente cuando tengan el tiempo y la intensidad de entrenamiento es prolongado o cuando las condiciones son extremas. Esto es un test que se genera como checklist en general, en las cuales nos va dando una orientación si podemos seguir o no podemos seguir con con el entrenamiento. Se hace una evaluación médica, si la tenemos, continuamos, si no la tenemos, detenemos el entrenamiento. De esto siguen con las preguntas, conocen en mi entorno de diabetes mellitus con complicaciones y actividades. Si la tenemos, seguimos adelante, si no la tenemos, se stop el entrenamiento. Y así va llevando cada una de las preguntas. Llevo mi equipo técnico, llevo tratamiento con algún tipo de insulina, tiene mis números de contacto. Todo esto se hace un checklist para determinar si podemos continuar con el entrenamiento o no. Las recomendaciones para realizar antes, durante y después del entrenamiento es calentamiento, núcleo, entrenamiento propiamente dicho. El entrenamiento del ejercicio físico es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo progresivas y crecientes que estimulan el desarrollo de diferentes capacidades físicas. Sus efectos son reversibles. A medida que avanzamos el entrenamiento del ejercicio, la aptitud física del deportista cambia y las necesidades de ajustes de hidratos de carbono, insulina y tiempos de administración también. El entrenamiento se divide en 3 partes. Calentamiento, núcleo de entrenamiento y vuelta a la calma. En el número 1, que es el calentamiento, revisamos la lista general de situaciones de no hacer ejercicio, revisar las variables dependientes de diabetes mellitus, revisamos las variables dependientes del ejercicio y revisamos la condición física que tiene la persona con diabetes mellitus. Toma las decisiones iniciales de antes de entrenamiento, cantidad de hidratos de carbono, modificaciones de dosis de la insulina y tiempos de administración. Valorar si realizar sprints más cafeína antes, durante el núcleo de entrenamiento para minorizar la hipoglucemia. En el punto 2, las valoraciones a realizar el núcleo del entrenamiento, verificado el entrenamiento de la intensidad, monitorizar la glucemia de forma periódica e iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad en tiempo corto. Las valoraciones a realizar al finalizar el entrenamiento, monitorización de glucemias después del entrenamiento de forma precoz y tardía. En el punto 3, la toma de decisiones finales para después del entrenamiento, cantidad de hidratos de carbono, modificar la dosis de insulina y tiempos de administración, analizar la glucemia resultante durante y después del entrenamiento de los ajustes realizados al iniciar y durante el entrenamiento, recalcular las necesidades si se precisa el próximo entrenamiento y así repetimos. Recomendaciones para la aprobación del entrenamiento. La aprobación del entrenamiento debe ser paulatina para minimizar el riesgo de lesiones y de disglucemia. La intensidad y la progresión del ejercicio aeróbico se debe iniciar con ejercicios cortos y de baja intensidad. Se debe de respetar el ciclo de entrenamiento de cada sesión. El objetivo de entrenamiento en el mismo que indica la OMS para poblaciones general sana. Objetivo final mínimo de 150 minutos a la semana, una intensidad al menos moderada o intensa, 3 días a la semana sin que haya más de 2 días consecutivos sin actividad. La intensidad y progresión del ejercicio de fuerza y resistencia se deben coordinar los ciclos de inspiración, expiración con el movimiento muscular, evitar la valsada y realizar un correcto control de la presión arterial. El inicio debe hacerse con baja intensidad y en tiempos cortos. Aquí equivale comenzar ejercicios de adaptación con muy poco o nulo peso.
Antes, durante y después del entrenamiento se deben realizar una serie de valoraciones para hacer ajustes. Se debe iniciar un entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto y progresar en forma paulatina. Se deben realizar entrenamientos que combinen ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza y días alternos. Siempre que sea posible, se debe asociar, pero no sustituir, ejercicios de flexibilidad. Siempre que sea posible, incrementar la actividad física no estructurada entre los entrenamientos. El ejercicio en adolescentes con diabetes. El ejercicio físico puede mejorar el control glucémico, lipídico, aptitud física y calidad en la vida de los niños y adolescentes. Además, permite reducir la dosis total de insulina. En el ejercicio el monitoreo continuo o la flash podrían tragiversar los cambios dinámicos en las concentraciones reales de la glucosa en la sangre debido al retraso entre los niveles de glucosa en sangre y los niveles de glucosa intersticial. La ICSI, que incluye sistemas de control predictivo de glucosa, pueden ser ventajosas ya que la actividad física se asocia con un mayor riesgo de hipoglucemia, no solo durante, sino también después de la actividad física. Es recomendable establecer alertas de tipo de hipo y hiperglucemia y rangos de 100 a 180 miligramos por decilitro. Las recomendaciones de tratamiento con insulina y los carbohidratos para el ejercicio en niños y adolescentes están en la siguiente tabla. La preparación previa al ejercicio. En la fase previa al ejercicio, el objetivo del rango de la glucosa del sensor debería de estar entre 126 y 180 miligramos por decilitro. Niños y adolescentes con moderado riesgo de hipoglucemia y o ejercicio moderado, y entre 162 y 216 miligramos por decilitro si tienen alto riesgo de hipoglucemia y o ejercicio intenso. Si la glucemia del sensor es menor de esos objetivos, se recomienda el aporte de 10 a 15 gramos de glucosa. El ejercicio se podrá iniciar cuando alcance 90 miligramos sobre decilitro, o bien 126 a 128 miligramos sobre decilitro en niños y adolescentes con alto riesgo de hipoglucemia. Acciones a adoptar según los datos del monitoreo antes de iniciar el ejercicio de diferentes grupos de niños y adolescentes. Están en esta tabla. Y durante el ejercicio, el objetivo del rango del sensor durante el ejercicio de 80 a 180 miligramos. En este rango puede ser mayor en niños o adolescentes con HD bajo o alto riesgo de hipoglucemia. Si la glucosa en sensor es mayor a 270 miligramos por decilitro, se recomienda medir cuerpos cetónicos. Tras el ejercicio se deberán repetir medición de cuerpos cetónicos para confirmar que no se desarrolla cetoacidosis diabética. En caso de que la glucosa sea mayor a 270 miligramos sobre decilitro y los cuerpos cetónicos menores a 1.5 milimoles
por litro. Se recomienda realizar únicamente el ejercicio aeróbico para evitar hiperglucemia por la respuesta adrenal del ejercicio interno. Se suspenderá el ejercicio si el nivel de glucosa en sangre es menor a 90 miligramos por decilitro. Se realizarán determinación de la glucemia capilar y se aportarán hidratos de carbono. Las acciones para adoptar, según los datos de MIG, durante el ejercicio son diferentes en los grupos de niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 que están en esta tabla. Y después del ejercicio, la hipoglucemia puede ocurrir varias horas después del ejercicio, especialmente cuando ha sido prolongado o de moderada a alta intensidad. Tras finalizar el ejercicio 90 minutos post ejercicio, el rango de glucosa recomendable es de 80 a 180 miligramos por decilitro o mayor según el riesgo de hipoglucemia. Si los niveles de glucosa en el sensor aumentan rápidamente, se puede considerar administrar un bolo corrector de insulina en 50% dosis correcta habitual. Las recomendaciones: ajuste de la dosis. El ajuste de la dosis de la insulina deberá adaptar a la intensidad de duración del ejercicio. Es preferible adaptar el aporte de hidratos de carbono al peso del adolescente o niño y es recomendable establecer las alertas de la hipo o hiperglucemia en rangos de 100 a 180 miligramos por decilitro o hacerlo de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización remota, por ejemplo, aplicaciones móviles que permitan seguir el sensor de glucemia en tiempo real en remoto. Y bueno, esa fue la última diapositiva. Muchísimas gracias. Esta fue la presentación. Saludos.